Bidi bidi bang bang bidi bang bang bidi bang bang bidi ben. Hey. Bang bang bidi bang bang bidi bang bang bidi ben ben a boho gonna mend them gonna mend. Hey. Early Sunday morning it was a big girl just smoking. Ignacio Torreblanca, bienvenido a Línea Clara. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Muchas gracias por atender la llamada de este podcast de Línea Clara. Queremos hablar contigo sobre actualidad política y también sobre geopolítica y los partidos, el sistema de partidos en España. Empezamos por la actualidad política. ¿Qué valoración haces de la gestión del gobierno del coronavirus, de la crisis del coronavirus? Bueno, yo creo que la gestión hay que valorarla en varios planos, ¿no? En algunos se pueden introducir matices o diferencias, ¿no? Hay un error que este gobierno ha cometido, como muchos otros, que digamos es un error general, que es el de haber reaccionado tarde, por no haber tenido las estructuras preparadas, tanto desde el punto de vista de emergencia y sanitarias. Ese error muy seguramente se debe a que no había habido precedentes de una crisis de este estilo, mientras que, por ejemplo, en otros países asiáticos ya estaban familiarizados con el SARS y por lo tanto tenían esa experiencia previa pues a cubrir un repertorio de situaciones en el cual ya te has basado anteriormente, ¿no? Yo estuve en Singapur en febrero cuando empezó y ellos tenían muy claro lo que tenían que hacer y de lo que se trataba, y por eso fue más fácil tomar las medidas porque ya tenían ese repertorio. En Europa no llegó SARS en su momento y por eso hemos visto que en general casi todos los gobiernos con mayor o menor fortuna pues han reaccionado tarde, ¿no? Entonces yo creo que ese es un primer elemento que se debe fundamentalmente a un fallo de expertos más que a un fallo de gobierno. En general los epidemiólogos españoles no le dijeron al gobierno, no le alertaron sobre la gravedad ni sobre las medidas que tenían que tomar, por lo tanto ahí hay un fallo importante de nuestro sistema de prevención que yo creo que es más de carácter técnico que de carácter político. También porque los políticos están acostumbrados en situaciones de peligro, y sobre eso ha hablado, me parece, también con bastante acierto Iván Krastev, cuando dice que históricamente los políticos se han dedicado en situaciones de crisis a tranquilizar a la gente, a no alarmarla. Cuando hay un atentado terrorista se le dice a la gente que siga con su vida, cuando hay una crisis financiera que no retire los depósitos del banco, que no deje de consumir porque todo eso agrava las crisis. Entonces, tanto políticos como ciudadanos estaban acostumbrados a una respuesta de normalidad, no a entrar en pánico, y entonces ha costado mucho que el gobierno dé la vuelta a todo esto y entonces se dedique a asustar a los ciudadanos, a decirles que se preocupen mucho, que esto es muy peligroso, que cambien su vida, porque es todo lo contrario que han hecho normalmente, ¿no? Entonces yo creo que ese primer conjunto de reacciones, que son tardías, tienen un contexto y una explicación que es tanto científica como política, ¿no? Luego, en una segunda fase, yo creo que a partir de que los gobiernos reaccionan tarde, luego pueden reaccionar tarde y mal, o tarde o bien, digamos, o regular, ¿no? Y yo creo que ahí, en el caso español, hay disfunciones importantes que hemos descubierto en torno a la eficacia y la capacidad del Estado. No tanto como algunos quieren ver porque sea un Estado descentralizado. Hay estados descentralizados y federales como Alemania que están luchando bien contra la pandemia. Hay estados unitarios como Francia pues que lo están haciendo regular. Es decir, no se trata de que a priori un determinado modelo de Estado sea mejor o peor, sino de que el modelo de Estado que tengas no funcione bien por otras razones. Y yo creo que aquí la crisis, ¿no?, que específicamente el sistema sanitario estaba descentralizado más allá de la capacidad del Ministerio de Sanidad de retomar el control sobre él en una situación de emergencia, y por lo tanto cuando lo ha intentado no lo ha conseguido, o lo ha conseguido tarde y no lo ha conseguido bien. Sobre eso escribías en tu artículo Fallo de Estado en Café Steiner, sí, en El Mundo. ¿No? Porque esa es una reflexión que yo creo que merece la pena, porque nuestro Estado autonómico fallaba a la hora de cooperar las comunidades entre ellas y con el gobierno. Lo mismo en educación que en sanidad. Y entonces, en lugar de adaptar la realidad al sistema que tienes, de un sistema descentralizado, y haberte apoyado mucho más en las comunidades autónomas o haberlas integrado realmente en el mando único desde el principio,
pues se creó un mando único que ha sido disfuncional claramente, porque luego ha tenido de todas maneras que integrar a las comunidades autónomas y hacerlo mal, tarde, con protestas, con asimetrías, ¿no? Pero yo creo que hemos descubierto es un problema enorme de que ni siquiera las comunidades autónomas producen datos homogéneos, estadísticas ajustadas y que no se coordina bien. Y entonces ese es un error que tiene que ver con nuestra estructura de Estado. Y luego hay un tercer error que me parece que es el propio del gobierno, que tiene que ver con la comunicación en la crisis y la gestión y la gobernanza de la crisis. Por lo tanto, no sé, intento hacer un poco una distinción entre tres tipos de errores y las responsabilidades distintas. En este último de comunicación del gobierno me parece que ahí la responsabilidad no es tanto de la estructura del Estado, sino puramente del gobierno, de sus propias decisiones, de haber elegido una estructura de comunicación muy centrada en la presidencia y el presidente, muy intensa, buscando vincularse directamente con los ciudadanos, pero ignorando a otras fuerzas políticas, actores económicos y sociales y las propias comunidades autónomas, ¿no? Entonces yo creo que esa estrategia de comunicación excesiva, con apariciones demasiado poco medidas del presidente, que ha introducido mucha confusión, las ruedas de prensa con demasiadas personas. Es decir, había un intento ahí como un intento de copar o de ocupar mucho espacio público, y eso ha desalojado a otros actores de ese espacio y ha puesto todo el foco inevitablemente en el gobierno. O sea que yo creo que esa es la parte peor en términos de gestión y de errores del propio gobierno. Y ahora están intentando ver cómo se arregla esto, porque la desescalada no puedes hacerla solo, tienes que hacerla con actores económicos, sociales, comunidades autónomas, ciudadanos, etcétera. ¿Consideras que el nuevo sistema de partidos, ahora pluripartidista, que bueno, pluripartidista ya lo era, me explico, ahora hay más partidos con más influencia, hay partidos, dos grandes, sigue siendo PP y PSOE, pero se han unido a ellos Vox, Unidas Podemos, Ciudadanos, y sigue habiendo los partidos nacionalistas que había años antes. ¿Este nuevo sistema de partidos premia la competición electoral y dificulta los pactos? No necesariamente, porque en las comunidades autónomas hace mucho tiempo que tenemos un sistema de partidos más fragmentados, con coaliciones variables, y por lo tanto, y en los ayuntamientos y en la política municipal mucho más. Es verdad que hasta ahora no hemos encontrado los mecanismos, o no los habíamos encontrado hasta este gobierno de coalición, para llevar esa política de pactos a la esfera, digamos, nacional o parlamentaria. El problema es más bien la fragmentación y las ausencias de mayorías o las dificultades de formar mayorías, tanto porque los números no dan para formar mayorías, ni siquiera agrupando centro-derecha o centro-izquierda, porque es lo que hemos visto en este gobierno. Si el centro-derecha no llega, el centro-izquierda tampoco, porque al final necesita los nacionalistas y por lo tanto es muy difícil gobernar en dos ejes de competición política a la vez, en el eje izquierda-derecha y en el eje nacional a la vez. Y eso también tiene que ver con un error de diseño, porque no hemos conseguido que la dimensión nacionalista esté en el Senado o esté en otros sitios, porque lo lógico es que el Congreso de los Diputados fuera la Cámara de Representación de los ciudadanos, no de los intereses territoriales. Entonces tenemos un problema de diseño que hace que intentemos o que forcemos a que un gobierno, para poder formar una mayoría de gobierno, cumpla dos condiciones, y es lograr una mayoría centro-izquierda o centro-derecha, pero además lograr una mayoría nacional en el otro eje, con lo cual pues es comprensible que cueste mucho más alcanzarlo. Y luego, precisamente porque la dimensión nacional en los últimos años, a raíz de la crisis catalana, se ha convertido en una dimensión muy emocional, muy polarizante, pues eso dificulta aún más los pactos, porque introduce un factor casi existencial o identitario en la política nacional que antes no teníamos. Parece entonces que está en juego la nación de unos o de otros por determinadas coaliciones de gobierno, y entonces la normalidad política queda muy alterada. ¿Crees que habrá pactos? Sé que los politólogos no somos adivinos. Me refiero así, el contexto político que ves, el continuo chorro de noticias político diario,
crees que hay que huele a pacto o más bien a que está muy difícil la cosa? Bueno, ya hay un pacto PSOE Unidas Podemos y Ujú. nacionalistas de centro izquierda y centro derecha. Eso es un gran pacto en términos de las divergencias, o sea, de las diferencias entre los socios. Me parece un pacto nada desdeñable en términos de su complejidad, que costó la repetición de unas elecciones conformar. Por lo tanto, ya tenemos un pacto. La cuestión es si ese pacto es capaz de sobrevivir a las tensiones de una situación tan excepcional como la que estamos viviendo. Y por lo tanto, antes de ver si se puede pactar con otros, habrá que ver que si los que pactaron entre ellos son capaces de sostener esos pactos. Y me parece que la carga de la prueba tiene que estar primero en la coalición que apoya al gobierno, que es la responsable de sostener al gobierno, antes que ver si se pueden formar pactos alternativos. Cuando sí y cuando fracase la coalición existente, entonces podríamos empezar a hablar de otro tipo de pacto centrista o central o entre fuerzas centristas, pero que por naturaleza sería muy típico, muy anómalo y solo en condiciones muy excepcionales. Lo lógico es que tengamos pactos de centro izquierda y pactos de centro derecha, y muy pocos países han hecho estos pactos tan amplios, de tan amplio espectro centrista. Alemania lo ha hecho durante la crisis, pero es más bien una excepción que la norma. ¿Tú crees que en estos momentos, que como decía son momentos excepcionales, el estado de alarma tiene sentido que se prorrogue desde un punto de vista político? Bueno, no parece que sea ya tan estrictamente necesario el estado de alarma en términos de que el coste que supone de fricción institucional, jurídica, el hecho de que se estén aprobando y se hayan aprobado tantas medidas sin escrutinio parlamentario adecuado, sin posibilidad de discutirlas, modificando leyes orgánicas en disposición, es decir, un estado de alarma solo puede ser excepcional. Si el propio gobierno está hablando de cómo llegamos a la nueva normalidad, pues lógicamente la nueva normalidad tiene que incluir el hecho, y si esta nueva normalidad llega hasta que haya una vacuna el año que viene, el gobierno tiene que incorporar en sus planteamientos el hecho de que pues la nueva normalidad se gobierna tocando o retocando la legislación existente para hacer las cosas con luz y taquígrafos, con los procedimientos parlamentarios habituales, y por lo tanto, como se está sugiriendo, pues si hay que modificar la ley de protección ciudadana, la ley de sanidad, incluso la ley de seguridad nacional, bueno, pues se puede hacer, pero la cuarentena, el periodo de cuarentena han pasado los 40 días, y además tenemos muchos y numerosos avisos por parte de muchos juristas avisándonos de que los mimbres jurídicos de este estado de alarma son muy débiles y que enseguida rozas o tocas peligrosamente derechos fundamentales. Incluso la propia abogacía del Estado ha hablado sobre la validez de estas multas. Es que muchos países que están haciendo la desescalada sobre la voluntariedad y el diálogo y el consenso, porque no pueden imponerla obligatoriamente, incluso países que pensamos que son más autoritarios en otras cuestiones, como Japón, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, el estado de alarma no puede perpetuarse y hay que ir mirando ya qué normas son parte de la nueva normalidad y no de la constante excepcionalidad. Si el 15M supuso, podríamos llamarlo así, un nuevo sistema de partidos, un sistema de partidos muy polarizado y con varios partidos con mucho apoyo, ¿crees que el impacto de esta crisis también tendrá repercusiones políticas en el sistema electoral? Bueno, qué duda cabe de que cuando y si vamos, dependiendo de la profundidad y la extensión de la crisis, sabemos que de momento la crisis es profunda en términos de destrucción de empleo, lo que no sabemos es cómo de extensa va a ser en el tiempo, y por lo tanto si las consecuencias más graves van a quedarse ahí y van a durar, y por lo tanto el desempleo y otro tipo de la caída en los ingresos públicos, la necesidad de endeudamiento, no sabemos todavía cuánto va a durar esto, y por lo tanto la gravedad de la crisis social y en consecuencia política que se abra
está en función de la gravedad de la crisis económica. Si perdiéramos un verano del sector turístico y de empleo y estuviéramos en septiembre en una normalidad prácticamente absoluta, pues probablemente la sociedad haya tenido colchón o grasa o flexibilidad para aceptar el impacto, pero cada mes que pasa pues se debilita la capacidad de resistencia y de absorber ese impacto, y por lo tanto nos podemos encontrar en una situación en la que, si el lío político continúa, si los sacrificios que se le están pidiendo a los ciudadanos no encuentran una respuesta en términos de eficacia por parte del gobierno o de las comunidades autónomas, pues evidentemente se puede generar muchísima desafección, porque la gente va a ver que el sistema no funciona, que no responde, y la legitimidad del sistema político está basada en los procedimientos y en los resultados, ¿no? Los procedimientos pues están siendo bastante regulares y dejan que desear, y los resultados, pues si no acompañan, entonces tampoco legitimarán los procedimientos. Y esa es un poco la pesadilla de la legitimidad en la que debemos evitar entrar, ¿no? Un gobierno que ni funciona desde el punto de vista óptimo, desde el punto de vista de los procedimientos democráticos, y que tampoco, ni siquiera a pesar de hacerse esas excepcionalidades a sí mismo, consigue tener resultados. ¿La Unión Europea como artefacto político sobrevivirá a esta crisis? Sí, yo creo que sí. La Unión Europea sobrevivirá porque es necesaria, porque es la otra cara de nuestra identidad y de nuestros proyectos políticos nacionales, de nuestras políticas públicas, porque el euro y el mercado interior son el sostén y el colchón sobre el cual se asienta nuestra prosperidad y bienestar y libertades a corto, medio y largo plazo. Es decir, que yo creo que es un proceso irreversible que nos acompaña y que nos provee el marco. Otra cosa es que no provee a todas las soluciones a todos los problemas, pero delimita muy claramente el entorno y casi que el ecosistema económico y político en el que vivimos, y eso no va a desaparecer. ¿Hasta dónde o hasta cuándo puede estar en crisis la Unión Europea? Porque si la crisis podemos pensar que empezó con la no aprobación de la Constitución Europea, siguió con la crisis financiera, ahora esta crisis del coronavirus. ¿Cuántas crisis puede aguantar la Unión Europea? Bueno, la Unión Europea, Uh-huh. como muy bien señalas, casi tiene en la crisis su modo natural de funcionamiento. Es decir, que si no ha sido la crisis de 2008, ha sido la crisis de los refugiados, que también fue existencial. Hemos tenido una crisis geopolítica que se ha extendido desde Ucrania a Siria y a Libia, y ahora tenemos esta crisis también. Por lo tanto, y en el pasado tampoco fue muy diferente, ¿no? Yo creo que la Unión se ha hecho siempre a golpe de crisis, porque aunque se hayan hecho siempre muchas críticas, y con razón y ajustadas, a sus lentitudes y a sus capacidades de respuesta ante esas crisis, de todas ha extraído al final impulsos y mecanismos, aunque fueran imperfectos, para dotarse de mayores competencias. De muy pocas crisis la Unión Europea ha salido retrocediendo. Algunos se han salido de la Unión Europea en algunas crisis, como el Reino Unido, Uh-huh. pero la Unión Europea no ha desmantelado políticas o ha dejado de hacer cosas como resultado de una crisis, sino al contrario, ha hecho más. Y por lo tanto no son crisis que no terminan de matarla, sino que en el fondo acaban reforzándola. ¿Es el nacionalismo el culpable o el responsable de esta debilidad de la Unión Europea? El nacionalismo se puede entender por dos lados: en la reacción, que es la extrema derecha europea con Le Pen, por ejemplo, o el nacionalismo de los países a querer imponer las políticas que más les favorecen y no llegar quizá a un punto intermedio. Bueno, siempre va a haber una tensión entre lo nacional, lo estatal o lo intergubernamental, como queramos llamarlo, y lo supranacional, lo federal, lo comunitario, porque esa es nuestra realidad. La Unión Europea es una unión de estados y es una unión de ciudadanos, y nuestros estados se han transformado tan profundamente que ya no son estados-nación, son estados miembros de la Unión Europea, a la cual tienen delegadas enormes capacidades y competencias, pero también de la cual reciben enormes beneficios, no solo materiales, sino en términos de derechos y libertades. Entonces, esa tensión va a estar siempre ahí.
los estados han dejado de ser estados-nación, pero la Unión no es una federación ni es un estado que quiera sustituir a los estados. Las identidades siguen teniendo un anclaje fundamental nacional, aunque emerja una identidad europea más cívica que étnica, y por lo tanto siempre va a estar ahí esa tensión. El nacionalismo siempre va a estar, y el nacionalismo excluyente siempre va a rebrotar en épocas de crisis. No va a haber un corte limpio en el cual se deje atrás las identidades nacionales y los nacionalismos y todo el mundo se sienta europeo, porque eso significará que hemos llegado a unos Estados Unidos de Europa que han sustituido a los Estados-nación, y ese ni es el proyecto europeo ni lo puede ser, porque no triunfaría. Vox podría formar parte de esa reacción, no sé si antieuropea, pero sí euroescéptica. ¿Vos crees que responde más a lo que se denominó nueva política, al post-15M, o más bien es una reacción a la crisis en Cataluña, a la crisis digamos, de convivencia de Cataluña dentro de España? Bueno, yo creo que es más una reacción a la crisis en Cataluña, en tanto en cuanto ha hecho reemerger un tipo de nacionalismo español que estaba soterrado o durmiente o latente, y además lo ha legitimado porque el nacionalismo, el viejo nacionalismo español, heredero del franquismo, es incompatible con un proyecto democrático como el constitucional, y no cabe dentro de la democracia. Sin embargo, los dirigentes de Vox han sabido muy bien colocar una derecha radical o una derecha nacionalista española dentro de un marco constitucional, y dirigiéndose ellos en los defensores de la Constitución, de algunos aspectos, por supuesto, ¿no? No de todos, ¿no? Porque la Constitución también incluye la descentralización. Pero de alguna manera se ha producido un fenómeno muy curioso por el cual la derecha nacionalista española se ha legitimado en la lucha contra el nacionalismo catalán, o, visto de otra manera, el nacionalismo catalán excluyente, o el independentismo, ese populismo, cuando se junta el nacionalismo catalán que ya conocíamos con un populismo anti-español, legitima algo simétrico al otro lado. Y por lo tanto tiene bastante poco que ver con Europa y el euroescepticismo, aunque los dos son alérgicos a lo federal y a lo supranacional desde el punto de vista del choque con las identidades, y su preferencia por un nacionalismo claro e identitario fuerte en casa, pero ninguno de los dos ha roto con el proyecto europeo. Puigdemont se queja de que no se le apoya, etcétera, pero los nacionalistas catalanes quieren ser europeístas, aunque sea a su manera, y Vox no ha terminado de encajar con qué modelo de Europa quiere. Ha habido momentos en los que ha estado hablando de Orbán o de Visegrado, pero sin mucha profundidad. Con Italia y Salvini no se ha llevado bien, porque en algún momento la Lega era nacionalista y era pro-catalanista o independentista en Cataluña. Con Francia lo ha intentado, pero Marine Le Pen y Marion Le Pen son franceses, y la derecha nacionalista española es muy antifrancesa. Es decir, que al final, y porque como en Italia, en España plantear la salida del euro y la recuperación de la peseta y la recuperación de la soberanía es un proyecto muy poco atractivo desde el punto de vista práctico y tampoco simbólico ni afectivo, ¿no? Yo creo que Vox ha abandonado en ese sentido el intento de articular un proyecto euroescéptico, eurocrítico, porque ve que no tiene tracción ni atractivo ahí. Hace unas semanas entrevistábamos al diputado de Más Madrid, Jorge Moruno, y hablábamos con él de la importancia de los símbolos en la política. ¿Crees que las banderas, la identidad nacional, sigue siendo el símbolo predominante en política en España? Bueno, en España hemos vivido muchos años en una situación muy paradójica, sin banderas nacionales, porque la bandera española, por una especie de consenso implícito de descontaminación del espacio público del nacionalismo español, desapareció de esos espacios públicos, ni siquiera en su vertiente de bandera constitucional. Es decir, que había un proceso de introspección o de autocrítica o de desinflamación identitaria por parte del Estado, como se dice fuera de, digamos,
desde los nacionalismos, ¿no? Como se dice, del Estado español. El Estado español se ha quitado de mucha simbología, ¿no? De sus reivindicaciones históricas, de sus relatos históricos, del imperio, del Cid, de todas estas glorias pasadas, y ha construido una identidad mucho más basada en la ciudadanía, en la Constitución del 78, en la inserción en Europa, ¿no? Entonces, para mí lo paradójico es que mientras el Estado, digamos, o la nación española se ha construido desde el 78 sobre la base de un proyecto muy cívico y muy poco étnico y muy poco identitario en ese sentido duro, sí que hemos visto como otros nacionalismos sí que se han armado o han coexistido con todos esos elementos duros de identidad, de la bandera, el himno, las tradiciones centenarias o milenarias, ¿no? El catalán es un ejemplo de eso. Sí, o sea, ha habido la construcción de una identidad que no solo ha sido cívica. Por un lado ha sido cívica, porque se decía que un buen catalán era aquel que vivía y trabajaba en Cataluña, pero luego eso ha tenido una vuelta de tuerca en el cual el requerimiento ha sido que además hable catalán, que además se sienta catalán, que además apoye en determinado momento el independentismo, con lo cual el giro de ese nacionalismo ya ha dejado de ser cívico y étnico, sino que ha pasado a ser también étnico, y se ha despreciado el bilingüismo como y la riqueza del castellano como un factor de identidad nacional, sino como un problema en el sector más radical, ¿no? O sea, quiere decir que aunque parezca extraño decirlo, el nacionalismo catalán ha tenido un giro nacionalista hacia lo étnico, alejándose de lo cívico, muy claro durante estos años de la crisis. Ha reforzado mucho más el pilar identitario, aunque dijera que esto iba de democracia. En el fondo, cuando ha chocado con la democracia en los procedimientos, como vimos en el referéndum y como vimos en el Parlamento el 6-7 de octubre, cada vez que ha chocado contra la democracia ha elegido la identidad como elemento legitimador. No ha parado ahí, ¿no? Ha apartado la democracia a un lado. La izquierda española suele ser muy dura con el nacionalismo español, con partidos como Vox, por ejemplo. ¿Cuál es el factor que explica que no sea tan dura con el nacionalismo catalán en ese sentido a que hacías referencia de ser un nacionalismo étnico, sobre todo lo que tiene que ver más con, digamos, con el círculo de Puigdemont, Torra, etcétera? Bueno, es que ahí sí que hemos visto durante la crisis catalana el hecho de que, igual que pasa con el Partido Comunista en España, que tiene una legitimidad democrática heredada de la lucha contra el franquismo, que no tienen otros partidos comunistas en Europa, solo en Italia, en gran parte debido a su papel en la resistencia y luego su integración en el sistema posterior y su colaboración en la recuperación de las libertades, en Francia también, pero en Alemania no ha sido así. En otros países los partidos comunistas no solo no han tenido una legitimidad democrática, sino que han estado prohibidos o muy fuertemente vigilados o marginados de la vida política, ¿no? Entonces, igual que en España tenemos una anomalía en el hecho de tener un partido comunista muy legitimado democráticamente, y también en el hecho de que tenemos nacionalismos que precisamente por su lucha contra el franquismo hecha desde presupuestos democráticos, pero también europeístas, porque tanto el nacionalismo catalán como el vasco son miembros fundadores de todo el movimiento europeo y del proceso de federalización, y por lo tanto muy legítimos. De hecho, gran parte de la izquierda española lucha durante el franquismo con los nacionalismos, por lo tanto son compañeros. Hay toda una generación de activistas políticos que muchos son las dos cosas, son nacionalistas de izquierdas, otros pues son solo de izquierdas, pero eso explica que en España el nacionalismo, sobre todo en su origen, en los años de la transición, hasta muy recientemente no haya tenido esa carga negativa. ¿Qué es lo que pasa? Que a partir del 2017 una parte de la izquierda se da cuenta de que el proyecto nacionalista exacerbado, populista, identitario que está promoviendo el independentismo catalán es un proyecto que rompe, que es contradictorio con los postulados de izquierda en cuanto a la ciudadanía, la igualdad y las políticas progresistas, porque es el nacionalismo de una zona rica del territorio que fundamentalmente
seguido por las burguesías o por las clases más favorecidas de ese territorio, que va contra la solidaridad, tanto dentro, digamos, de su territorio, contra los de origen distinto, pero contra otras regiones de España que son más pobres. Entonces hay muy poco de izquierdas en ese proyecto independentista, en el España nos roba. España nos roba, no, España nos hace pagar impuestos porque somos más ricos, ¿no? Y, igual que pasa con los territorios más ricos en cualquier federación. Y ahí hay un momento en que hay una izquierda, Gaspar Llamazares, Joan Coscubiela, que rompe con el proyecto independentista catalán porque les señala muy claramente que eso no es aceptable desde el punto de vista de la izquierda, mientras que otra pues le cuesta mucho más. Y en el fondo la izquierda, Podemos, por ejemplo, le cuesta mucho más porque todavía tienen también toda esta herencia de los movimientos de liberación nacional, porque la nación, en el fondo, la nación ha sido enormemente útil para la construcción de proyectos de izquierda, sobre todo los totalitarios. Por mucho que eso sea contradictorio con todas las teorías marxistas y el internacionalismo, al final los movimientos de liberación desde Vietnam a Cuba se apoyan en la nación, en la identidad. Es Cuba, es la patria, no es el internacionalismo, aunque luego lo practiquen, ¿no? Pero para la izquierda como Podemos y para toda la izquierda mundial, la nación ha ayudado mucho a que los movimientos de izquierda revolucionaria salgan de los nichos que si no ocuparían normalmente. Y de ahí viene todo el populismo de izquierdas, de Errejón, Laclau y compañía, que es como la izquierda tiene que colonizar la idea de la nación o apropiarse de la idea de la nación. Y por eso Podemos es tan favorable o tan poco crítico con el proyecto independentista catalán, porque en el fondo comparte ese postulado de que la izquierda tiene, para ser popular, tiene que abrazar la nación. En el año 2015, la politóloga de la Universidad Carlos III, investigadora senior, escribía el artículo en El País Desideologizar para ganar. Y en él explicaba que la contraposición élite-pueblo era el nuevo eje de competición primordial en España. Y explicaba que eso lo que hacía era desideologizar los partidos y la política en España. ¿Crees que Vox, con su relato antinacionalista catalán y pronacionalista identitario español, crees que también está favoreciendo una desideologización de los partidos o de la política? Es que realmente la primera parte de la afirmación es muy, bueno, no diré tramposa, pero sí sesgada, en el sentido de que es falso que eso suponga una desideologización, ¿no? Es precisamente un proyecto ideológico de construir la política sobre la base de un eje vertical que lleva a su vez a un hiperliderazgo, a la destrucción de los partidos políticos y a la generación de movimientos caudillistas y populistas, porque al final, aunque se diga que esto es lo de mandar obedeciendo al pueblo, como el pueblo se interpreta solo y se expresa vía el líder, pues el líder se manda a sí mismo y se obedece a sí mismo, con lo cual ahí no hay nada de desideologización. Esto no es el fin de la ideología ni el fin de las ideologías en absoluto, o sea, porque suprimas la izquierda y derecha como eje de competición política y lo sustituyas por un eje vertical entre pueblo y ciudadanía, entre élite o dirigentes y dirigidos, en absoluto estás desideologizando, ¿no? En el caso de Vox, yo creo que su proyecto populista es su parte más débil, porque es un proyecto nacionalista y por ahí es populista, pero no ha terminado de ser popular en las clases más desfavorecidas, en las clases populares, y no ha conseguido dotarse de ese elemento populista que otros, probablemente por el perfil de sus dirigentes, por sus conexiones con el Partido Popular, no ha conseguido ser un partido que atraviese o que salga de la derecha, porque es un partido muy conservador en lo moral, demasiado liberal en lo económico, entonces le faltan elementos suficientes como para convertirse en una derecha populista, que es populista popular en el sentido de exitosa. En una conversación que tenías cuando estuviste con Íñigo Errejón, cuando emitías el programa Café Steiner en El País,
una entrevista que le hacías, hablabais sobre la dificultad de la izquierda, digamos, para hacer política, para, digamos, una mayoría de la ciudadanía y que tenía una especie de, no sé decir obsesión, pero algo así, por pensar que la gente era de una manera determinada. Hablabais de una metáfora en la que era como ir a pescar, que creían que el pescado estaba en un sitio en el que no estaba. Sí, bueno, esa reflexión de Íñigo, que recuerdo que era a raíz de la discusión de un libro que teníamos Sí. aquí, que presentábamos, ¿no? Que Así es. discutíamos, ¿no? Que no recuerdo ahora mismo el título, pero vamos, Sí. sé cuál es, ¿no? Si no lo, pero sí, El regreso, era el regreso liberal, de Mark Lilla. eso, el libro de Mark Lilla del regreso liberal, ¿no? Ujú. Liberal, que era, en el sentido, está casi mal traducido, porque era el regreso de la izquierda, Sí. ¿no? Porque era liberal en el sentido Así es. americano, no en el europeo, ¿no? Ujú. Pero sí, Íñigo decía esto con bastante razón, en el sentido de que, y creo que esa es una diferencia fundamental entre él e Iglesias, y que es lo que ha llevado a una gran ruptura también con Garzón, porque de siempre el proyecto de Íñigo Errejón fue que la gente no se tenga que hacer de izquierdas para votarte, que no tengas una exigencia ideológica primitiva o primigenia por el cual a la gente primero le hagas un cuestionario sobre si es de izquierdas o no en términos políticos, teóricos o ideológicos, y luego entonces le pidas el voto. Sino que es ser consciente de que la gente no funciona con esas categorías. La mayoría de la gente no se identifica ideológicamente hasta que no encuentra un partido que representa sus intereses, y entonces dice, pues si ese partido que representa mis intereses es de izquierdas, pues entonces será que yo soy de izquierdas, ¿no? Entonces es un poco la idea de invertir la secuencia, y por lo tanto lo que planteaba Errejón es eso, que tú no puedes regañar a los votantes porque no son de izquierdas, ¿no? Porque no hay suficientes votantes de izquierdas, ¿no? Porque no te votan. Lo que tienes que averiguar es cómo representar sus intereses desde posiciones de izquierdas, y que sean ellos los que constituyan su identidad de izquierdas en el proceso de descubrir que tú les representas, ¿no? Y algo así en el fondo hizo el Partido Socialista para llegar al poder en el año 82. El Partido Socialista se dice, no, es que se fue al centro, ¿no? Para conseguir una gran mayoría absoluta. No, realmente donde se fue es donde estaba la gente, y había mucha más gente en el centro. Entonces un partido que sabe representar las aspiraciones de una sociedad, pues se convierte en un partido popular. Si eso además en España, esas aspiraciones son de izquierdas por razones históricas, pues entonces mucha gente que no era formalmente izquierdas votó a los gobiernos socialistas durante mucho tiempo, ¿no? Y eso es un poco el mismo proceso al que se refería Errejón en esa conversación, ¿no? Mientras que la izquierda tradicional, en ese sentido, Iglesias, Garzón y compañía, son mucho más dogmáticos en ese sentido, ¿no? Tienen requisitos más estrictos y están dispuestos a perder votantes porque ellos no van a ir donde están los votantes. Exigen que los votantes vayan donde están ellos. Uh-huh. Tu Café Steiner, tu columna semanal, la podemos leer en El Mundo. Anteriormente fuiste jefe de opinión del País y posteriormente escribías artículos en la sección Claves. Tu último artículo en El País fue el golpe que quiso, bueno, el título era El golpe que quiso ser en octubre de 2018. ¿Tuvo algo que ver en lo que luego la justicia calificó como despido improcedente? El golpe que no pudo ser, recuérdame. El golpe que quiso ser. El 11 de octubre del año 2018 es el último artículo que aparece en la web escrito por ti para El País. Hablaba sobre la ley de referéndum en Cataluña. Sí, pero bueno, probablemente mi último artículo en El País sea tienes que revisarlo, probablemente sea de junio del 18, porque en julio ya entré en vacaciones forzosas, a finales de junio. O sea que no, es cierto que en la época en la que estuve yo en El País como jefe de opinión, bajo la dirección de Antonio Caño, pues adoptamos una posición muy beligerante en dos ejes. Uno, enmarcar a Podemos como un partido de pulsiones populistas, y por lo tanto, aun reconociendo que era un partido de izquierdas,
teniendo muy en claro y muy en cuenta que no solo era un partido de izquierda, sino que era un partido con connotaciones populistas muy claras y que esas pulsiones representaban un peligro tanto para el propio PSOE, para la izquierda tradicional, la socialdemocracia, como en su caso para la Constitución del 78 y algunos de los bienes esenciales que consagra la Constitución del 78. Es decir, en eso teníamos una posición muy clara y muy firme de la sospecha, digamos, puesta sobre Podemos y ese marcaje, y esa era nuestra línea editorial, es público y notorio, y lo defendimos cuantas veces fue necesario. Y luego también tuvimos una posición muy clara respecto al independentismo catalán, al cual consideramos también como un fenómeno populista derivado también de la crisis del 2007 al 2012, y por lo tanto al cual consideramos no legítimo desde el punto de vista de la democracia y desde los presupuestos, como decía, de lo que la izquierda debe defender en términos de igualdad. Esas dos fueron dos líneas de choque editorial muy fuertes en la dirección del periódico, que convirtieron al periódico pues en objeto de muchísima atención, crítica, y pues para unos elogios tal, pero sí era una posición muy destacada, muy fuerte, y muy defendida y muy digamos muy elaborada. Otra cosa es que unos coincidieran o no, pero no era una posición ni mucho menos casual ni de coincidencia. Y esas han sido las dos líneas fuertes que defendimos en el periódico, en el tiempo en el que yo estaba. Pues que los oyentes juzguen hasta qué punto ha habido continuidad o no en la línea editorial del periódico. Eso es para cada uno decidirlo. Mi salida del periódico sí se produjo precisamente porque no hubo, desde el punto de vista de la dirección, el deseo de seguir contando conmigo en otras funciones, no ya como jefe de opinión, acordes a lo que yo representaba, etcétera, ¿no? Y por lo tanto sí, se produjo un despido improcedente y así fue validado o ratificado por los tribunales. He de rectificar, como bien decías, tu último artículo en El País, llevaba por título Pedro Sánchez 3.0 y se publicó el 6 de junio del 18. Yo me refería al artículo El golpe que quiso ser, sí, que si bien en la portada de la página del País, donde están los artículos firmados por ti, lo pone como el más destacado y pone fecha, lo puede ver cualquier persona que quiera comprobarlo, 11 de octubre de 2018. Si clicas en el artículo, efectivamente rectifica o cambia la fecha y la fija en el 12 de abril del 18. Yo, evidentemente, leí el artículo, pero solo me fijé una vez en la fecha porque no pensé que podría estar cambiada la fecha de la portada de los artículos tuyos, de la web donde aparecen recogidos los artículos que firmabas tú, a la noticia, digamos, el artículo en sí, en la columna claves. Pero efectivamente llevaba razón y no fue ese el último artículo, sino que fue en junio de ese mismo año 2018, Pedro Sánchez 3.0 era el título. Bueno, pero como ves, has elegido dos artículos que reflejan muy bien lo que es la línea editorial. Sí. Es que lo había mirado, lo había mirado para preguntarte porque la verdad es que, quería darte la oportunidad, o si te apetecía expresar tu opinión, tu parecer. Sí. No, pues como ves, esos dos artículos, uno que sobre las estrategias de Pedro Sánchez, al cual editorialmente pedimos que convocara elecciones, nada más ganar la moción de censura, y que no se apoyara para gobernar en la coalición con la cual logró la moción de censura, los 180 con los que logró la moción de censura. Esta fue una línea editorial constante del periódico, el entender que la función de regeneración democrática que se ganaba con el acceso de Pedro Sánchez al poder vía la moción de censura se perdería si pretendía gobernar con una amalgama de partidos que realmente estaban muy claramente fuera del sistema en sus pretensiones y postulados, y por lo tanto
que debía convocar elecciones, ¿no? Y esos giros constantes de Pedro Sánchez, pues supongo que sería lo que me motivarían a poner el título de Pedro 3.0, que muy proféticamente, como puedes comprobar, fue mi última columna en El País. O sea, así fue, así fue. Ahora, no es una columna, es un epitafio. Ahora que has trabajado para los dos grandes periódicos de España, que son El País y El Mundo, uno se suele ligar más o relacionar más con el Partido Socialista, digamos, en la línea editorial, y otro más con con el Partido Popular o la derecha, ¿no? Con tu experiencia propia, ¿te hace pensar que en uno existe más libertad de expresión o de opinión que en otro? Bueno, yo mi experiencia en El País en los 10 años en los que estuve como columnista, es que jamás, nunca se me dijo o se me reconvino o se me aconsejó ni sobre qué tenía que escribir ni sobre cómo tenía que escribir. O sea, que he funcionado como columnista en El País con muchísima libertad todos los años que estuve allí. Y como jefe de opinión creo que era claro que El País tenía un rango muy amplio de columnistas, desde que cubren todo el espectro político, ¿no? Desde Almudena Grandes hasta Félix de Azúa y Fernando Savater o quien se quiera, ¿no? Es decir, no estoy poniendo etiquetas de partido, pero sí. Visiones y posicionamientos ideológicos. Yo creo que la riqueza de un periódico es tener posicionamientos muy amplios y muy plurales. Para la información la dirige el director, la línea editorial la dirige el director. El periódico tiene muchas opciones y mucho espacio para expresar su visión del mundo y su manera de concebir el periodismo y la opinión, pero las columnas tienen que ser plurales. Y un periódico es tanto cuanto más plurales, también cuando más ofrece a sus lectores puntos de vista distintos en las columnas de opinión, y por lo tanto no tiene por qué tener miedo a columnas de opinión libres en el periódico, dentro del límite de lo constitucional, de la ofensa y el derecho al honor y cosas así. Pero me parece, ¿no?, que el País en ese sentido ha sido siempre un periódico muy plural, lo fue desde el principio, incluyó gente de todo tipo y espectro político. En los últimos tiempos han salido columnistas y colaboradores que representaban un poco esa pluralidad, y yo creo que eso es de lamentar. Y respecto al Mundo, pues yo estoy particularmente muy contento porque escribo la acogida que hemos tenido algunos experiodistas o escritores o columnistas del País en El Mundo, pues refleja que hay una pluralidad de opinión en el periódico, ¿no? Entonces sí, los periódicos, yo creo que no hay que mezclar las cosas, que la opinión tiene que ser plural y la línea editorial firme y clara, ¿no? Es compatible. Para terminar, nos gusta preguntar a nuestros protagonistas, a nuestros entrevistados, hoy eres tú, Ignacio Torreblanca, sobre su visión del futuro. ¿Cómo se imagina el futuro? Hacer un ejercicio de imaginación y, si quieres, te invitamos a que lo compartas con los que escuchan este podcast. Bueno, como decía Alfredo Pérez Rubalcaba, espera, ya, entonces recupero. Sí, salud. Pues como decía Alfredo Pérez Rubalcaba, con quien compartí mucho tiempo consejo editorial, el futuro ya no es lo que era, ¿no? Y también, como decía Woody Allen, no hay que hacer muchas cosas no, era Groucho Marx, pero decía, yo no hago nada por la posteridad al final que ha hecho la posteridad por mí, ¿no? O sea que no hay que pensar mucho en el futuro, sino en construir el presente de una manera que genere espacios y posibilidades de futuro válidas, ¿no? Es decir, por eso es tan importante en una democracia, y por eso el elemento liberal de la democracia representativa debemos cuidarlo tanto, porque las reglas del juego son las que permiten que los futuros sean posibles y que exista el libre albedrío y que podamos ir en direcciones distintas en función de lo que la sociedad quiera en cada momento, ¿no? Mientras que cuanto más restringas las reglas del juego y las oportunidades y las posibilidades de libertad de los ciudadanos, menos posibilidades habrá y más fácil será dibujar el futuro. Entonces, si tienes muy claro cómo va a ser el futuro, es probablemente porque vives en China, en Rusia, en Cuba, ¿no? En sitios donde el futuro está muy cerrado y muy predeterminado, ¿no? La Unión Europea es un ejemplo claro de un futuro que no está escrito, muy abierto. La Unión Europea será lo que queramos que sea, España será lo que queramos que sea, y en las sociedades abiertas el futuro
por suerte también está abierto. Pues muchas gracias. Salud. Muchas gracias, Ignacio Torreblanca. Ha sido un placer charlar contigo en Línea Clara. Pues muchísimas gracias a ti por tu tiempo y por tu atención, y felicidades por tu línea de podcast y tu trabajo. Muchas gracias. Te leemos en Café Steiner, Ignacio. Muy bien. Un saludo. Estupendo, pues ahí seguimos viéndonos. Biddy biddy bang bang, biddy bang bang, biddy bang bang, biddy ben. Hey. Bang bang, biddy bang bang, biddy bang bang, biddy ben. Ben a boho, get a men, get a men. Hey. Early Sunday morning, it was a big girl just smuggling. Inna the mood, me a pick a libud and me a load them down in on the top. One by one, load up the gun, all of the ganja hit around. Put it on a plane, the week gonna Spain. Money just a pour like rain. Me just a muggle up a lane in a road go chain. Me and my girl named Jane. I went downtown, say I went downtown. I saw Miss Brown, say I saw Miss Brown. She had some sugar, hot brown sugar. Wooga wooga, kinky reggae, kinky reggae now, kinky reggae, kinky reggae now.